Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Bien, sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Es un gusto que estén con nosotros, ¿verdad? Esta casa de oración Houston también es su casa, así que le damos la bienvenida y nuevamente siéntanse como en su casa. Saludos les mando el pastor David. El pastor David se encuentra atendiendo una invitación, ¿verdad?, de nuestros hermanos en casa de oración Austin. Está por allá llevando la palabra del Señor, y así que por aquí nos corresponde a nosotros con la enseñanza del día de hoy. Bien, recíbanle por ahí. Hoy vamos a ver el tema número 53. Fíjense que un año calendario tiene 52 semanas, ¿verdad? Hoy es el tema número 53, es decir, que hemos visto ya por 53 semanas el libro de los Hechos. Entonces hemos sido edificados. ¿Cuánto han sido edificados a través de la enseñanza del libro de los Hechos? Sí, hemos aprendido mucha historia, hemos aprendido mucho de la iglesia primitiva, y no solo eso, sino que también hemos aplicado pues a nuestra vida las enseñanzas, ¿verdad? El tema de hoy, como les dije, se llama Pablo ante el concilio, y vamos a estar hoy leyendo desde Hechos capítulo 22, versículo 30, a Hechos capítulo 23, versículo 11. Y vamos a estar leyendo primeramente este pasaje que nos sirve de base, Hechos 23, capítulo 1. Vamos a leerlo y luego vamos a hacer una oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Hechos capítulo 23, versículo 1. Acompáñenme, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces acompáñenme a orar, a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos las gracias, Dios bueno, Dios todopoderoso, Dios grande. Gracias porque tus misericordias, Señor, todos los días de nuestra vida nos acompañan, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias en este tiempo, Dios, donde hemos dedicado este día del Señor para ti, Dios. Desde que nos levantamos, Señor, incluso desde ayer pensábamos que este día lo dedicaríamos a ti, a aprender de tu palabra, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, a exponernos ante ella. Gracias porque has dejado un manual en el cual nos podemos fijar para conocerte, para conocer cada día más de ti, más detalles acerca de ti, Señor. Y nos llena de alegría el saber, Señor, que no te ocultaste a nosotros y que nos quisiste revelar más de tu persona, y aprender en este libro de los Hechos, Señor, mucha historia y cómo nuestros hermanos en el primer siglo, Señor, aquellos primeros cristianos vivieron la vida cristiana, cómo los apóstoles enfrentaron, Señor, las dificultades. Y tú nos has enseñado, Señor, que es así como debemos hacer las cosas. Queremos imitar tal cual como estos hombres lo hicieron, Señor. Vidas de entrega, Señor, una vida rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos asista durante la predicación de esta palabra, durante esta enseñanza, Dios, que se hable solamente tu palabra, Señor, la que proviene de la Biblia, la que nos edifica, Señor, la que nos pone a meditar, la que nos reta. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude que coloque las palabras en mi boca para que tu pueblo, Señor, sea edificado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos terminando, hermano. Estamos en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Sí, hemos transitado ahora sí que un largo camino aprendiendo. Y fíjate lo interesante que cuando terminemos vamos otra vez a poder decir, bien lo marca el pastor, no, vamos a poder decir, me leí pues el libro de los Hechos. No solamente que me lo leí como un libro, que lo agarré y me lo leí. Los que tienen el hábito de lectura pues saben que uno puede leerse un libro pero de volada, ¿verdad? Y uno agarra lo que le interesa, uno agarra lo que edifica, y lo otro casi que ni lo toca. Pero en este caso, en este libro de los Hechos, no solamente hemos leído de esa manera, sino que hemos estado haciendo pues las predicaciones de manera expositiva, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Bueno, agarramos un trozo, un capítulo, en ocasiones hemos leído un capítulo entero, en ocasiones versículos, porciones, y luego hacemos que cada versículo lo leemos y damos una aplicación, ¿verdad? Aprendemos y damos una aplicación a nuestra vida. Leemos un verso, verso a verso, y eso sí, aplicamos, lo traemos a nuestro contexto, aquí donde estamos, Houston 2020, ¿verdad? Y para poderlo aplicar a nuestras vidas, porque no muchas cosas de las de allá las podemos aplicar acá. Entonces va a ser interesante porque usted prácticamente va a salir graduado en el libro de los Hechos. Va a tener allí su título en el libro de los Hechos porque todavía nos quedan otros capítulos, pero hasta ahorita hemos aprendido mucho. Y fíjense que les quiero contar una anécdota hablando de que vamos a estar hablando de Pablo ante el concilio, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han estado o han tenido, no voy a decir que la oportunidad, no, han tenido ahora sí que como que no la fortuna de estar delante de un juez? Les ha tocado por alguna causa. En una ocasión me tocó, ¿verdad? Por causas ajenas a mi voluntad. Alguien de buena fe me prestó un vehículo y fíjense que yo desconocía, ¿no? Muchas reglas aquí. Alguien me prestó un vehículo y yo manejando para la iglesia, precisamente vine a la iglesia, todo bien, me fui, gloria a Dios, me fui a mi casa.
y que llegando yo a mi casa, faltando casi que era así, para cruzar una esquina, para entrar a los apartamentos donde en esa ocasión yo vivía, vi lo que nadie quiere ver. Vi las luces rojas y las luces azules por mi retrovisor. Y yo, wow, no puede ser, ¿qué pasó? Entonces sí, bueno, todo nervioso, el policía me detuvo y me dijo, no, tienes tu sticker vencido. Y yo, ¿qué es el sticker? Es esa cosita que va pegada ahí. Yo, no puede ser. La persona que pues me prestó ese vehículo no me dijo, no sabía, y eso me causó una multa y me llevó a que meses después me parara delante de una persona pues, que me iba a acusar, me iba a decir, mira, se te acusa aquí, en este papel dice que se te acusa de esto y se te acusa de aquello. Y yo, no puede ser, qué injusticia, yo no tenía conocimiento, no sabía, pero pues como sabemos que cuando uno omite la ley, así sea por desconocimiento, no, eso no es tienes igual que pagar, ¿verdad? Y bueno, me llevó a estar delante de esa persona y esa persona ahí me hizo preguntas, etcétera. Lo bueno era que yo tenía otro vehículo, pues y pude llevar mis documentos y demostrar que ese vehículo no era mío, que yo estaba al día con mis otros papeles y el juez me condonó la deuda, no tuve que pagar y gracias a Dios todo salió muy bien. Y fíjense que el verso que vamos a estar leyendo y todo el texto, desde todo el capítulo 23, va a ser Pablo delante de un tribunal, ¿sí? El tribunal de aquella época. Le invito a que me acompañen a leer Mateo 10, versículo 16. Acompáñenme en su Biblia, también van a estar apareciendo los textos en la pantalla. Tenemos muchos textos para leer el día de hoy, así que vamos a tratar de ganarle al tiempo. Mateo 10, versículo 16. Dice así: He aquí, dice el Señor, hablando el Señor Jesús, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente, otras versiones dicen astutos como serpiente y sencillos como paloma. Entonces, hermanos, es común que Dios, ¿verdad?, use nuestra cultura, es común que Dios use nuestro contexto cultural, de dónde venimos, es común que Dios use la influencia que nosotros podamos tener, es común que Dios use las habilidades que tú tienes, ¿verdad?, tu trabajo, el conocimiento, las actitudes que tú tienes para sacar beneficio para su reino, para el reino de Dios, ¿verdad que sí? Cuando nos hicimos esclavos del Señor, estamos diciendo, Señor, aquí estoy listo para servir, o sea, ponme a trabajar y saca el mejor provecho de mis habilidades, ¿verdad? En el tiempo antiguo, eso era lo que hacía un señor, el señor dueño de esclavos. ¿Qué hacía este señor? Pues los clasificaba y trataba de que sus esclavos le rindieran el mejor fruto. ¿Cómo? Pues a los más fuertes. ¿Cómo hacía? Los ponía en las labores del campo, ¿verdad? A los más fortachones, ahí los ponía a levantar peso, a que produjeran para el beneficio del patrón. A otros, quizás los que tenían una habilidad, tenían alguna pericia en algo, eran más delicados, los ponían a las labores pues que requerían habilidades, ¿verdad? Y ahí es donde ellos daban su fruto, no los ponían en el campo porque pues no iban a rendir. Un señor dueño de esclavos, de pronto tenía un esclavo que tenía una capacidad de dirigir, de liderar, y lo ponían a que fuera el capatajo, fuera el líder de ese grupo de esclavos. También habían otros que eran bilingües, ¿verdad? Hablaban varios idiomas, porque acuérdense que en esa época pues era común que por el mercado y por el comercio pues debían hablar varios idiomas, a ese lo colocaban de mensajero. O sea, lo que quería con esto el Señor era que ese recurso humano le generara pues dividendo, le generara beneficio. De la misma manera, así como lo hace este Señor, el Señor Jesús va a usar nuestras habilidades, va a usar lo que tú conoces, va a usar lo que tú sabes, incluso me atrevo a decir que va a usar la jerarquía que tú tienes en tu trabajo, las personas que están debajo de ti, para que el evangelio sea predicado, porque esa es una manera de que el Señor pues saca fruto de nosotros, de esa comisión que Dios nos mandó. También hemos aprendido que Dios tiene un llamado particular. A lo largo de la enseñanza del libro de los Hechos hemos visto que Dios tiene un llamado particular para cada uno, pero también tiene un llamado general, ¿verdad? El llamado general es ir y predicar el evangelio. Por ejemplo, es común que Dios utilice tu profesión, si tienes alguna profesión, tienes alguna habilidad, tienes algún oficio, para que le prediques a quién, a las personas que tienes a tu lado, ¿verdad? Más fácil que yo que no trabajo, no soy abogado, no le voy a predicar a un abogado, porque pocas veces voy a tener roce con uno de ellos, pero de pronto una persona que es abogado va a hablar al abogado y le va a predicar la palabra del Señor. Tú que eres jefe en tu trabajo y con facilidad pues tienes un grupo de personas bajo tu alcance, es más fácil de que tú le prediques el evangelio a esa persona. El objetivo aquí es predicar el evangelio. Dijimos que Dios tiene un llamado general, pues, y eso lo hemos aprendido muy bien durante todo el libro de los Hechos, y lo vemos en dos ejemplos claros, que es un llamado para el apóstol Pedro y un llamado para el apóstol Pablo, ¿verdad? Bien definidos, el Señor les definió un llamado a cada uno, mientras que Pablo fue usado grandemente para la religión judía, para los judíos, ¿verdad? Si recuerdan que Pablo en su primera predicación 3,000 personas se convirtieron, fue el que abrió esa brecha entre los judíos, el apóstol Pedro, para predicar su palabra. Pablo, por otro lado, tenía también su llamado particular, ¿sí? El llamado particular de Pablo
era ir a los gentiles, aunque también a los judíos, y Dios le dio un llamado bien interesante que era ir a los reyes a predicar el evangelio. Fíjense algo interesante que es que en Hechos 4:13 nos narra que a pesar de que Pedro, ¿verdad? A pesar de que Juan eran gente, dice la palabra, sin letra y del vulgo, qué sé yo, como nosotros, personas comunes, pero los fariseos y los escribas se sorprendían de que enseñaban con autoridad, enseñaban como ninguna otra persona, o sea, quedaban atónitos. ¿Cómo es posible que esta persona que no tuvo educación, sin letra, pero mira cómo, o sea, se sienta a batallar y a hablar del evangelio y a hablar de la ley con toda autoridad? Eso está en Hechos 4:13. Por otro lado, a Pablo pues le fue encomendada una tarea muy específica. Pablo estaba acostumbrado a que por tener una educación religiosa, por tener una educación quizás secular, estaba acostumbrado a codearse con la nata de la sociedad religiosa de aquella época, ¿verdad? Era uno de ellos, era un camarada, era un cuate de ellos. Entonces Pablo, el hecho de que hablara varios idiomas, ¿sí? Pablo hablaba griego, hablaba arameo, presuntamente se podía decir que hablaba latín, que era el idioma que hablaban los romanos de Roma, ¿sí? Entonces Dios utilizó eso y le encomendó una tarea que se la dice a Ananías. Si recuerdan, ya lo vimos en el capítulo 9, versículo 15. Dios le da una tarea a Ananías, luego de que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. Dios le dijo a Ananías, ve, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi evangelio en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí vemos un llamado muy particular, no solamente llevar el evangelio a los judíos, a los gentiles, sino también en presencia de los reyes. Y es de esto lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y lo que hemos visto durante el capítulo 21 y el capítulo 22, ¿sí? Que son los capítulos que están anteriormente, hemos visto la consumación de este llamado de Pablo, ¿sí? Pablo en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero, predicó el evangelio, no vivió por otra cosa que predicar el evangelio. Y esa consumación y lo estamos viendo hecho en el capítulo 23, capítulo 24, hasta que lleguemos al capítulo 28. Y hemos aprendido una lección que es que nadie va a truncar el plan que Dios tiene en este momento para Pablo, y tampoco nadie va a truncar nada más que nosotros el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese llamado particular solamente lo puedes truncar tú. Dios te ha dicho a ti, predica el evangelio, ¿verdad? Y llénate de la presencia de Dios, lectura de la palabra, oración, y ahí el Espíritu Santo va a usar lo que ya tú tienes dentro de ti para predicar. Pero si no lo hacemos, entonces bueno, ahí se podría decir técnicamente que el único que podría truncar ese llamado particular sería yo. En el caso de Pablo, vemos cómo Pablo llevó el evangelio a los gentiles, a Asia Menor, y ahora lo está trayendo a su gente, y ahora lo va a estar presentando a los romanos, ¿sí? A las autoridades romanas. Pablo les dice a los filipenses en Filipenses 1, versículo 16, y también pues nos lo hace extensivo a nosotros, se los leo así. Dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la obra que el Señor comenzó en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, Dios la va a terminar. Así que debemos poner un poquito más de fuerza y empeño para continuar, ¿verdad? La labor que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Y ahora sí, pues acompáñame a leer, vamos a entrar ya de lleno en materia. Esto es Hechos capítulo 22, versículo 30. Hechos capítulo 22, versículo 30. En su Biblia Reina Valera del 60, que es donde he sacado la mayoría de estos versículos, tienen un título allí, es el mismo título de la predicación, ¿sí? Pablo ante el concilio. Cuando ya lo tengan todo, pues me dicen, ya lo tengo, y comenzamos a dar lectura. Dice así, versículo 30, al día siguiente, ahí vamos a detenernos un momentito, al día siguiente, ¿verdad? De aquí nos surge un interrogante. ¿Qué sucedió entonces los días anteriores, verdad? ¿Qué sucedió el día anterior? Tiene que ver con la predicación del domingo pasado, de los domingos pasados, mejor dicho. Y estas tres palabras pues hacen necesario de que hagamos un recuento. Déjame hacerle un recuento breve de lo que hemos estado aprendiendo los 3 domingos pasados para poder entender lo que se nos viene hoy. Por ejemplo, Pablo se encuentra en una situación difícil. En el capítulo 21, que ya lo vimos hace unos domingos atrás, Pablo regresa a Jerusalén, ¿verdad? Vimos que venía a cumplir un voto, que había dicho, debo ir a Jerusalén a cumplir mi voto de Nazareo. Pablo llega a Jerusalén, va vía Jerusalén, pero entra por Cesarea. La Biblia nos narra que se quedó allí con Felipe el evangelista, ¿verdad? Pero también nos narra que allí, estando reunidos, llegó un profeta, que era el profeta Agabo, que ya lo habíamos conocido en pasajes anteriores. Y dice que el profeta Agabo le dio pues una profecía, ¿sí? Bastante peculiar. Vimos que el profeta agarró el cinto de Pablo, se lo amarró en sus manos, se lo amarró en sus pies y dijo, así va a suceder o así van a hacer los judíos con el dueño de este cinto. Y se lo van a entregar a los gentiles. Dice Lucas, el escritor,
que al oír esto le rogamos que no fuese a Jerusalén. O sea, sus mismos compañeros, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque es que ya hay una profecía, te están diciendo que no vayas. Pablo les dijo, no lloren, porque a esto y más pues estoy dispuesto a ir. O sea, estoy dispuesto hasta a morir por mi Dios, estoy dispuesto a morir por Cristo. Como no lo persuadieron, pues dijeron allí, bueno, hágase la voluntad del Señor. Entonces Pablo, pues rumbo a Jerusalén, se reúne con los principales de la iglesia, entre ellos Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, y los ancianos, nos narra la Biblia, de los cuales pues él le da un parte de su misión. Les dice, sí, estuve en Asia Menor, muchos gentiles, muchos paganos creyeron, muchos judíos, ¿verdad? Así como él, de hueso colorado, creyeron en la palabra del Señor Jesucristo, se arrepintieron, y les está dando su relato pues de la misión que le encomendó la iglesia y que le encomendó principalmente Dios. Pero dice que ellos pues se alegraron, sí, pero también le dieron una recomendación, se alegraron, wow, Pablo, qué bien, pero así como nos dices esto y te felicitamos, así como te digo una cosa, te voy a decir otra, les dicen los ancianos, y el medio hermano de Jesús le dijo, aquí tenemos, así como tú vas por allá, pues has logrado que los judíos y que los gentiles vengan a Cristo, esas noticias han llegado aquí, y aquí te tienen pues como un apóstata, como que estás pervirtiendo la religión judía. Entonces nosotros te vamos a dar una recomendación. Ellos le dieron una recomendación y fue que estos 4 hombres que tenemos aquí tienen un mismo voto que tú, llévatelos, págale los gastos, ¿verdad? Para que se vea que eso que se anda diciendo por ahí es mentira. Simplemente al verte allá haciendo tu ritual judío, van a pensar que eres judío y que no ha pasado nada. Cosa pues que Pablo no debía por qué hacer, pero sin embargo en amor el apóstol vemos que obedeció, se llevó a estas personas y se raparon la cabeza, pero estando en el templo, dice que unos que habían visto a Pablo por allá en Éfeso, allá en Asia Menor, lo reconocieron y empezaron a culparlo de blasfemo, a decir que había metido un gentil dentro del templo, cosa que era penada, ¿verdad? Hasta con la muerte, lo juzgaban de esa manera. Y así que pues dice que los judíos se volvieron locos como perros, se molestaron, de manera tal que la vida del apóstol Pablo corría peligro. Así que el apóstol, pues, buscando la mano, no podía hacer nada, lo arrastran fuera del templo para matarlo, para matarlo. En el templo no lo podían matar porque de la misma manera pasó con otros, con Esteban, por ejemplo. No lo podían matar allí, lo arrastraron afuera con la única, ya con su juicio, con una sentencia que era la muerte, ¿verdad? Pero aquí pasó algo, ¿sí? Sabemos nosotros que este alboroto, todo esto que pasó, la mano de Dios está detrás de todo esto. Dice que ese alboroto de los judíos, pues, captó la atención ¿de quién? De un oficial romano, que fue el que lo salvó. Pero nuevamente les digo, no era que el oficial romano pues lo salvó, la mano de Dios estaba allí porque había un plan muy específico para el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo utilizó una palabra, ¿verdad? En su discurso ante el pueblo, cuando el tribuno le permite defenderse, una palabra clave que fue la que causó, la que motivó toda esta locura religiosa, y fue que utilizó la palabra gentil, ¿sí? Y ustedes saben que pues para un judío la palabra gentil no va muy bien, ¿sí? Y menos decir que un gentil, menos decir que Dios te ha mandado a los gentiles a darle pues la misma oportunidad que se le da a un judío, que ahora podía entrar al templo. Eso no lo pasaban, no lo veían. Era algo, pues lo leemos así muy sencillo, pero era algo muy profundo para los judíos, para los fariseos y los saduceos. Era como que yo me ponía a pensar, era como que yo me fuera, qué sé yo, a una ciudad, a Miami o por allá por Hialeah, a gritar un nombre de algún político cubano, ¿verdad? Donde sé que estoy rodeado de puros cubanos, me van a linchar. ¿Ve? Entonces así le pasó a Pablo, él gritó eso, contando su testimonio, no tenía ni la menor idea, pero se suscitó ese problema. Entonces los judíos rabiosos por toda esta cosa, pues ya no había manera de que lo salvara nadie, solamente ese tribuno. Y fíjense que Pablo, pues una vez que habló con el tribuno, dice la palabra que le dijo que él era ciudadano romano a través de un soldado, entonces las cosas tomaron un rumbo diferente. Ya el trato hacia Pablo de estas autoridades romanas tomó un rumbo diferente. Voy a continuar leyendo el verso 1. Dice, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, esto es el tribuno, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. Es decir, el tribuno, ya vimos que rescata a Pablo, se lo lleva a la fortaleza que tenían en el mismo templo, la guardia romana tenía una fortaleza llamada la fortaleza Antonia, ahí se resguardaban y desde ahí vigilaban cualquier acto judío en toda la fiesta, que se mantuviera el orden. Los judíos pues estaban subordinados al imperio romano, nada más que los romanos les dejaban a ellos pues realizar toda su fiesta, no eran unos esclavos que estaban allí sometidos, no, ellos se desenvolvían en su vida natural, nada más que Roma pues era la que tenía la última palabra. Fíjense que este tribuno, que hasta ahora la Biblia no nos ha dicho su nombre,
pero nos lo revela un poquito más adelante en el verso 26, dice que su nombre era Claudio Lisias, y por ahí podíamos ir a la historia universal pues, y comprobar la veracidad, en este caso histórica, de la palabra del Señor. Pero dice que ya no pudiendo sacar información Claudio Lisias a Pablo, porque por cuanto dijo que era ciudadano romano, ya el pastor nos explicaba los beneficios que otorgaba la ciudadanía romana en todo el imperio, ¿verdad? Era imposible que a un ciudadano romano simplemente porque a la autoridad se le pegara en gana azotarlo, pegarle, no se podía hacer, había una pena, ¿verdad? Eso era muy peligroso, o sea, incluso hasta dependía la vida, su vida corría peligro, la de la autoridad romana. Entonces este tribuno Claudio Lisias dice, bueno, no entiendo nada, estos son temas religiosos, no sé, yo no hablo el idioma de los hebreos, entonces vamos a llamar a la autoridad romana, en este caso la autoridad romana era este concilio, también conocido como Sanedrín, vamos a llamarlo, le presentamos este reo para yo poder comprobar en sí en qué se le juzga, por qué se le está juzgando. Y dice que Pablo pues lo presentan ante el concilio y lo presentan ante el Sanedrín. La palabra griega que se usa para Sanedrín es la palabra sunedrión. En la Reina Valera que nosotros leemos habitualmente, pues se traduce siempre como concilio, esa palabra sunedrión. Y lo que quiere decir es simplemente concilio, Sanedrín, consejo, junta suprema, quiere decir sentados juntos, asamblea, y la traducción frecuente, como les dije ahorita, concilio, ¿verdad? Y esto era una junta gobernante judía, era la más alta junta gobernante judía, el concilio. Ahí se resolvían las labores. Y estos tenían todos los poderes en ellos, ahí hacían labores legislativas, o sea, ellos legislaban, hacían labores judiciales, hacían las labores aquí en nuestro idioma hacían las labores de tribunales, ¿verdad? Porque juzgaban, hacían las labores legislativas, porque ellos a la ley, a la palabra, pues le agregaban, le quitaban, hacían labores legislativas y también hacían labores de gobierno, labores ejecutivas. Ellos mandaban porque eran el más alto consejo, el más alto tribunal en relación a Israel. ¿Cuál era la condición que quería, cuál era la única condición que tenía este concilio? Era que todo lo que hacía el concilio, la última palabra la tenía Roma. O sea, aunque era un órgano, ¿verdad?, que juzgaba, que legislaba, no hacía lo que quería, porque siempre la última palabra la tenía Roma. Eso lo podemos ver cuando una vez el concilio condena al Señor Jesús a muerte. No fueron ellos los que le dieron muerte, sino fueron los romanos, aunque en otras ocasiones también se burlaron y omitieron esa ley y la rompieron. Ellos podían condenar a muerte a quien sea, pero los romanos al fin eran quien ejecutaban la muerte. No está clara la historia de este concilio, no hay una historia clara. Vamos a encontrar, de hecho, en este capítulo 23, hay muchas opiniones de muchos comentaristas referentes a ciertos temas que vamos a estar tocando, pero dicen que quizás surge del capítulo 11 de Números, este concilio, que fue cuando Dios manda a Moisés a reunir a 70 ancianos, ¿verdad?, de en medio de ellos. Hay otro pasaje en Esdras 7:25, dice que allí se organizó un tribunal, luego del exilio se organizó un tribunal parecido a este, un consejo parecido a este. También hay otra explicación, dicen que durante los 400 años de silencio, esos que hubo entre Malaquías y Mateo, también se reunió un consejo como este que buscaba alianzas, ¿verdad?, con otros países, porque en ese tiempo hubo rebeliones de judíos contra romanos. El concilio estaba formado por ¿quiénes? Bueno, por religiosos de la época del Señor, incluso 200 años antes, que son el tiempo en que se supone que existen los fariseos y los saduceos. Este concilio estaba formado por ellos, por gente, por la aristocracia de aquella época, gente de apellidos, ¿sí? Apellidos de rimbombantes, de renombre, gente de dinero, eran los que conformaban este Sanedrín. Dice que bajo el mandato del rey Herodes, sí, fueron favorecidos los fariseos, porque anteriormente, cuando este Sanedrín surge y viene a la vida, los saduceos, esa aristocracia, la gente de dinero, ¿sí?, todos, la mayoría han sido sacerdotes, y la mayoría de ellos han sido sumos sacerdotes, eran los que predominaban. Pero durante el reinado de uno de los Herodes, dice que este favoreció más a los fariseos, y fue cuando los fariseos entraron a formar parte también con fuerza. Ya no eran una minoría, sino que entraron a formar parte del concilio. Entonces, por supuesto, aumentó la influencia. Recordemos que los fariseos, hoy estuvimos hablando en el devocional un poco de los fariseos, y yo también les voy a mencionar algunas cosas. Ellos no venían de familias de renombre, pues no, ahí no estaban, los Rodríguez, ahí no estaban, no venían de esos apellidos de renombre, sino que eran gente también del vulgo, eran gente como nosotros, gente de los normales. Simplemente ellos se ganaron esos puestos porque eran los escribas, eran los intérpretes, a base de estudios se ganaron esos lugares en el concilio. Y también pues porque fueron favorecidos por uno de los Herodes. El concilio lo dirigía ¿quién? Bueno, el sumo sacerdote, que en ese momento estaba en actividades. El sumo sacerdote en actividades era el que dirigía ese concilio. ¿Y quiénes más lo conformaban? Bueno, eran jefes tribales, ya les dije, escribas, ancianos,
gente importante que a través del apellido pues simplemente tenía ya un cupo ganado allí. ¿Cómo los nombraban? Pues ya les dije, por apellido, ¿sí? Pero ya para el tiempo de Pablo era algo, ya para el tiempo de Jesús había algo muy particular, ya estaba corrupto, o sea, ya esas leyes ya poco se seguían. Ya para esa época, incluso un poquito antes de la muerte de Cristo, incluso de su nacimiento, ya ese concilio estaba, pero corrupto completamente, ya la política había entrado allí. Entonces, para esa época, en esta época en la que se encuentra Pablo unos años después de la muerte de Cristo, incluso cuando Cristo muere, era a dedo, era como los políticos, es como ahora, el presidente llegó y ahí removió a todo el que estaba del antiguo gobierno, no importa si fue bueno, si hizo una buena gestión, no importa. El que llega nuevo, pues a dedo, bueno, tú eres el ministro de tal cosa y así. De esa manera, pues la política romana, los romanos nombraban a dedos al sacerdote, sin importar si venía, ¿verdad?, de la descendencia de Aarón, sin importar si venía de la descendencia del... Respetaban una que otra cosita, pero en este caso, como vamos a ver, el sumo sacerdote que está dirigiendo el concilio ante Pablo, pues fue impuesto por Herodes, no fue producto del linaje de Aarón, no fue producto de una descendencia, simplemente lo pusieron allí. Aunque había algunas excepciones de ese concilio, acompáñame a Lucas 23:50, había una que otra excepción, ¿verdad? No todos eran corruptos. La Biblia nos da, y lo quise traer aquí a colación, porque la Biblia sí nos da una excepción. También nos da otra, pues solamente me traje esta. Lucas 23:50 dice que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. O sea, por ahí vemos una excepción, no todos eran corruptos, así como decimos ahorita, no todos son corruptos. Cuando nos nombran la palabra político, ya de antemano sabemos que corrupción, no, pero aquí había una excepción. Fíjense que Jesús le hace una advertencia a sus discípulos. Acompáñenme a Mateo 10:17. Jesús le hace una advertencia a sus discípulos, leo en la versión Reina Valera, y dice así: guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en su sinagoga os azotarán. Vamos a enumerar algunas actuaciones de este Sanedrín. De hecho, este Sanedrín para nosotros es familiar porque a lo largo del estudio del libro de los Hechos hemos visto que ha tenido actuaciones, ¿verdad? No solamente con Jesús, sino también con otros hermanos de la primera iglesia. Luego de que el Señor resucita a Lázaro, en esa resurrección vemos que muchos de los judíos creían, se arrepentían, querían seguir al Señor, y esto pues causaba escozor, repudio en medio del fariseísmo, de los saduceos, y ellos hicieron un complot. Ese complot lo leemos en Juan capítulo 11, versículo 47. Leo así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya el Señor Jesús, por supuesto, era un estorbo para esta gente. Ya el Señor Jesús no vino a hacerle una piedra en el zapato, y así que era necesario sacarlo del camino. Entonces, cuando Jesús es detenido en el concilio, ya este concilio tenía un veredicto, ya tenía una sentencia, sin juicio, sin nada, ya muerte de una vez. Eso iba a ser simplemente parte del protocolo, hacer un juicio, pero ya la decisión estaba tomada. En Mateo 26:59 nos dice así: los principales sacerdotes y ancianos y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. También actuaron contra Pedro y Juan. Si recuerdan, lo vimos, eso estaba en Hechos 4. El apóstol Pedro y el apóstol Juan sanan un cojo en la puerta de la hermosa del templo, y ese cojo se levanta, y eso también causó un problema porque esa persona que nunca había, que todos los días la veían ahí, ahora anda caminando y anda contento y anda alegre, y esta gente pues vino a ser, tanto Pedro como Juan, otra piedra en el zapato para el concilio y para los judíos, para los fariseos. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 6. Y también vemos otra gran particularidad, y es que siempre había un sumo sacerdote, no habían dos, no habían tres, pero ya en esta época ya eso estaba completamente desvirtuado. Y fíjense que en el verso 6 de Hechos dice: y el sumo sacerdote, nombres comunes para nosotros, ¿verdad? Anás y Caifás, que fueron los que dieron muerte al Señor Jesús, o los que fueron los autores intelectuales, ¿verdad? Estos eran yerno y suegro, ¿verdad? Fungían los dos como sumo sacerdote, ¿sí? Así nos los menciona la Biblia. Entonces ya vemos el grado de corrupción que tenía pues este cuerpo gobernante de judíos. Actuaron contra Esteban también, el concilio. Fueron los culpables de la muerte de Esteban, y en la muerte de Esteban también vemos al apóstol Pablo, que estuvo por allí. Hechos 6, versículos del 12 al 13. Les leo acá. Dice: y soliviantaron al pueblo, y los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio, Esteban. Y pusieron falsos testigos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo
y contra la ley, pues sabemos que era mentira. Esteban no estaba en ningún momento hablando blasfemias contra la religión judía, simplemente estaba hablando acerca de Jesucristo. Ellos lo veían así. De modo que Pablo, ya a este punto, ya Pablo sabía a qué se iba a enfrentar. O sea, Pablo ya, una vez el tribuno lo saca y lo ponen, convoca a su concilio, ya él sabe a qué me estoy enfrentando. Y quizá por estos testimonios, pero también él formó parte, él conocía eso desde adentro. Él decía, ya él sabía el entramado, ¿verdad?, de corrupción que había en ese concilio. Ya él estaba preparado, ya dijo, bueno, vamos a enfrentarnos. Pero ahora imaginémonos la escena, ¿verdad? Dicen que le quitan las cadenas y que lo traen y lo paran frente al concilio, o sea, al banquillo de los acusados. La Biblia no nos dice ahí si estaba sentado o parado, supongo que parado, pero ya estaba Pablo al frente y el concilio y el tribuno, las autoridades romanas presentes para escuchar, ¿verdad? Pablo veía, por lo general al centro se situaba el sumo sacerdote, y a un lado del sumo sacerdote y a otro lado se situaban los escribas y fariseos, ¿verdad? Los saduceos y los fariseos. En ese mismo lugar Pablo diría, estuvo Cristo, ¿verdad? En este mismo lugar donde estoy yo siendo acusado, estuvo Cristo, estuvo el Señor Jesús, estuvo Esteban, ¿verdad? Y estuvieron tantos otros que fueron juzgados ya de antemano. Pero Pablo entonces, a punto de ser juzgado, Pablo y el sumo sacerdote, pues que era el encargado de hacer cumplir la ley. Ahora sí, acompáñeme a Hechos 23:1. Hechos 23:1. Miren lo que sucede. Pablo parado enfrente de ellos dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio. Vamos a hacer algunos comentarios acerca de esto. Pablo mirando fijamente al concilio, ¿verdad? Entonces yo supongo que, como es costumbre y como lo vemos, ¿verdad?, un oficial, supongo el que preside, el que hace la oratoria, como ya sabemos, presenta, ¿verdad?, al sumo sacerdote, que era Ananías, se llamaba Ananías el sumo sacerdote, pues hizo una ceremonia como se acostumbra, ¿verdad?, como lo vemos, quizá usted la ha visto en la televisión, autoridades romanas, autoridades judías, excelentísimo sumo sacerdote, público presente, ¿verdad? Sírvanse por favor de tomar asiento, vamos a escuchar, etcétera, etcétera. Aquí está todo un protocolo acostumbrado en ese tiempo. Y el comandante, pues en este caso el tribuno, pide al concilio, pues que interrogue y que permita ver las diferencias, qué estaba pasando teológicamente, religiosamente entre los judíos y Pablo. Entonces este orador supongo que le da la palabra al sumo sacerdote, pero la Biblia nos muestra que antes de eso Pablo dice mirando fijamente, ¿verdad? Y luego se le permite a Pablo pues hablar. Lucas, quien es el que escribe, ¿verdad?, posiblemente estaba observando eso, y como buen detallista, buen observador que era Pablo, pues se toma el tiempo para darnos esa palabra de que miraba, pero con sumo cuidado, con detalle, a los miembros de la corte. Pablo sabía cuál era la membresía del Sanedrín. Pablo sabía, de hecho, el Sanedrín le daba cartas a Pablo, lo vimos en capítulos pasados, era de sumo sacerdote, recibía las cartas para perseguir a los cristianos, pues 300 kilómetros a la redonda donde fueran, para traerlo y arrastrarlo de los pelos y darle muerte ante el concilio. Él ya lo conocía, iba hasta Damasco. Pero sin duda yo creo que Pablo lo que quería también ver allí era a quién conocía, ¿verdad? Porque así habían pasado unos añitos del concilio que le daba las cartas a él, hasta este momento, ya habían pasado unos años, más de 20 años habían pasado desde que Pablo se convirtió hasta este punto donde él se encuentra parado frente al concilio, quizás buscando por ahí algún paisano, algún discípulo que estudió con él, algún camarada, no sé. Estaba Pablo detenidamente viendo eso. Sigo leyendo el versículo 1, el versículo 23, capítulo 23, verso 1. Dijo: varones hermanos, dice Pablo al concilio. Y aquí vemos un hombre, ¿verdad?, que a pesar, ya lo vimos cuando se defendió ante el pueblo, vimos que aún así no perdió la compostura, lo siguió llamando varones, en este caso los llama varones hermanos. Entonces hay un hombre aquí que, a pesar de estar golpeado, ¿verdad?, arrastrado, después que le dieron esa calentadita que le dieron, lo malograron, aún así pues los trata con respeto, le llama varones hermanos. Pero fíjense que hay otros comentaristas que dicen que esa no era la manera indicada de tratar a las autoridades romanas y a las autoridades, en este caso del Sanedrín. Dice que se le dirigían a ellos como gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esa era la manera con la que, según este comentarista, Pablo debió referirse a ellos. Sin embargo, vemos que no lo hizo. En un juicio normal de esta época, nosotros no vemos al acusado dirigiéndose pues al juez, al que está presidiendo ese juicio, no lo vemos dirigiéndose como que, señor, compa, no, ¿verdad? Se le llama su señoría, ¿verdad?, con respeto, ¿verdad? Parte del protocolo. En este caso aquí vemos una opinión encontrada, pero es de poca importancia, no va a afectar el texto. Ya no les dijo como les dijo antes les había dicho cuando se defendió ante el pueblo, le dijo varones, hermanos y padres. En este caso pues lo dejó varones y hermanos. Y vemos que Pablo tenía una intención clara, y la intención era continuar el discurso donde quedó. Ya parte de los que estaban allí del concilio habían escuchado pues su testimonio.
Y la intención de Pablo era continuar ese discurso que se vio truncado cuando mencionó la palabra gentil, y ahora sí que se desató pues el desorden. Pero Pablo sabe que Dios pues lo está guardando a través del tribuno, y también Pablo sabe que ahora desde ese punto que él menciona que es ciudadano romano en adelante, ya es responsabilidad del tribuno la seguridad de Pablo, y eso Pablo lo sabe muy bien. O sea, ya no era tan fácil como que, no, sí, como lo vemos ahora en la actualidad, bueno, hay un reo y dentro de las instalaciones de la judicial ahí murió, nadie supo. No, en este caso, incluso la jerarquía no podía jugar a favor del tribuno si Pablo le llegara a pasar algo en manos de los judíos, en manos, en este caso, técnicamente de los esclavos. Continúa leyendo el versículo, dice: yo con toda buena intención, estas son palabras de toda buena conciencia, palabras del apóstol Pablo, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces Pablo abre su boca aquí para decir, después que los vio fijamente, ahora abre su boca porque va a proclamar pues una verdad. Él dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces Pablo abre la boca para decir: yo, cuando estuve en mi vida pasada persiguiendo a los cristianos, dándoles cacería, lo hacía de buena conciencia porque yo no sabía, estaba equivocado, pero lo hacía de buena conciencia. Ahora más que conocí al Señor, todo lo que he hecho de ahí en adelante lo hago de buena conciencia. O sea, yo no tengo nada, absolutamente nada en qué arrepentirme. O sea, mi conciencia me aprueba de lo que yo estoy haciendo, predicando el evangelio. En eso he gastado mi vida, ¿verdad? En eso he vivido predicando, ¿sí? Trabajado solamente para predicar. Pero al parecer esto pues no le gustó mucho a los miembros del concilio, ¿sí? Específicamente al sumo sacerdote. Quizás se vio un poquito aludido, quizá reconociendo, ¿verdad?, lo que Pablo decía, que había vivido una vida de buena conciencia, le pegó y tuvo una reacción. Pablo, en palabras sencillas, pues lo que dice es: yo no tengo delante de Dios nada de a qué arrepentirme. Se los está diciendo a los que se supone pues juzgan según las leyes de Dios, que era el concilio, ¿sí? El mismo Cristo me encomendó una tarea, y esa es la tarea que yo estoy haciendo, y la hago consciente y la hago con claridad de mente, ¿verdad? No la estoy haciendo por obligación ni por nada. Entonces aquí podemos destacar dos principios, porque de eso se trata, ¿verdad? Que leamos y que apliquemos principios para nuestras vidas que nos sirvan para retarnos. Y es que es impresionante cómo vemos cómo Pablo con valentía, vemos cómo Pablo con denuedo, ¿verdad?, con fuerza, ¿verdad?, cómo se para delante de quien sea, en este caso la máxima autoridad suprema, y dice: yo lo que he hecho es lo que Cristo me encomendó, predicar el evangelio. Yo no he hecho ninguna otra cosa. O sea, no se quiso congraciar con ellos, ni mucho menos. Y aún así, sin importar las consecuencias, le había dicho a los hermanos, ¿verdad?, entre ellos Lucas: yo estoy dispuesto a llevar esto hasta el final, hasta la muerte. No importa si me amarran, si me atan, yo voy hasta la muerte. Otra cosa interesante es que podemos decir lo mismo nosotros. O sea, nosotros podemos decir: yo he vivido con buena conciencia delante de Dios. ¿Quién ha vivido con buena conciencia delante de Dios? No me vaya a responder, pero es una pregunta para que nosotros mismos nos la hagamos, ¿verdad? Una introspección. Yo he vivido de buena conciencia delante de Dios. Desde que soy cristiano se me puede acusar, o sea, alguien puede llegar y acusarme así, vamos a acusarme. He vivido, incluso mi conciencia me puede acusar. Es una buena pregunta, ¿verdad? Todo lo que hago, lo hago para el Señor, o sea, lo hago para Cristo. El diccionario Vine describe la conciencia como un íntimo conocimiento interior que vigila las acciones del hombre. Es decir, ahí tenemos una persona que algo que nos vigila, que es la conciencia. Así lo describe el diccionario Vine. Y es una posición peculiar del hombre como agente moral. Eso es lo que es la conciencia. Para nosotros los hijos del reino de los cielos, ¿verdad?, una limpia conciencia pues es una que no nos acusa a nosotros de haber obrado mal en contra de la luz del Señor Jesucristo, ¿sí? La conciencia mueve al hombre a hacer lo que la mente considera bueno y también lo que considera correcto, pero también a evitar lo que considera que va en contra de la palabra del Señor, ¿sí?, delante de los ojos de Dios. Entonces la conciencia de Pablo decía que persiguiendo a los cristianos, él rendía lo hacía de buena conciencia, lo hacía para Dios. Y fíjense, les leo Hechos capítulo 26, un poquito más adelante, del versículo 9 al 11. Pablo nos habla un poquito más de lo que él pensaba. Él dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, también habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, esto es el concilio, y cuando los mataron yo di mi voto, entre ellos pues Esteban. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Si era inocente, ahí los forzaban a que se hiciera culpable. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí
hasta las ciudades extranjeras. Por este mismo Pablo, también una vez convertido, les dice a los hermanos en Corintios, en 2 de Corintios 1:12, les dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, porque con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y otro texto que nos ayuda a asentar esta idea es 1 de Timoteo 1:5, y dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Es decir, entonces nosotros cuando hacemos algo, nos acusa nuestra conciencia de pronto desde lo moral, o nos acusa nuestra conciencia no solamente de lo moral, sino desde la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido que nosotros no obedecemos la ley de tránsito por quedar bien delante del fiscal o del policía, sino que lo obedecemos porque somos cristianos, porque así debe ser. Y fíjense que cuando nosotros también enfrentamos a veces acusaciones de la fe que tenemos, a veces en tu trabajo, en el lugar donde tú te desenvuelves, es posible que enfrentemos acusaciones de gente que, ya viene ya el evangélico a hablar de su fe, etcétera. Hay varios aspectos que a nosotros nos respaldan, ¿verdad? Y fíjense que el primer aspecto que nos respaldan y que es el que nos da ánimo a nosotros para hacer buena defensa de lo que creemos, es número uno el testimonio de las Escrituras, ¿verdad? Cuando usted habla y cuando yo hablo, hablamos acerca de las Escrituras, es decir, mi vida y su vida debe estar toda encuadrada en el marco de lo que la Escritura enseña. Entonces la Escritura nos respalda. ¿Cómo vivimos? De acuerdo a la Biblia, ¿sí? Una persona moralmente correcta también puede decir, no, pues yo tengo buena conciencia porque moralmente soy correcto. O sea, también conocemos personas que no profesan nuestra fe y son moralmente correctas, pagan sus taxas, no andan por allí, no tienen el equipo de sonido a todo volumen el fin de semana para perturbar al vecino, no se anda violando los stops, no anda haciendo tranzas. Es una persona moralmente correcta, ¿verdad? Y él pudiera decir lo mismo, pero la pregunta aquí sería, ¿la palabra respalda a esta persona? O sea, la palabra del Señor respalda a esta persona que está diciendo moralmente, yo tengo buena conciencia, así como dice el apóstol Pablo. Pero a Pablo la diferencia es que la palabra sí lo apoyaba. O sea, no solamente lo moral, sino la palabra del Señor. Cuando alguien falla contra la Escritura, pues no está muy bien que invoquemos las Escrituras del Señor porque es un bloque, nos enfrentamos a una muralla, ¿verdad? Cuando yo fallo en contra, por muy moral que yo sea, y si llego a fallar contra lo que me dice la palabra del Señor, pues hay una montaña, hay un muro que es la palabra del Señor, la que nos detiene, ¿sí? Ya la conciencia que juzga, ¿sí? Juzga desde las Escrituras, pasando por encima, como les dije ahorita, de lo moral. No estamos jugando la parte moral, sí, la ética, sino desde el punto de vista de Dios. Esa es la diferencia entre la conciencia de los que profesamos la fe y somos discípulos de Cristo contra la conciencia de los que no, los hijos del reino de las tinieblas. Otro punto importante aquí es el testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice Romanos 8 que el testimonio testifica de que somos hijos de Dios. Entonces, por fe nosotros recibimos este testimonio. Y cuando hablamos, lo hacemos conscientemente, ¿sí? Que esa voz interior que me habla es la voz del Espíritu Santo. Y usa mi conciencia, ¿verdad? Para estimularme o usa mi conciencia para condenarme. No, sí, lo que hice está mal. Debo recapacitar y debo arrepentirme. La conciencia no nos acusa, ¿verdad? Cuando moralmente estamos obrando, la conciencia pues no nos acusa de pecado. Simplemente, sí, fallé, me arrepentí ya. Pero cuando la conciencia de un hijo del reino de los cielos lo acusa, ahí lo tiene el pensamiento, el Espíritu es lo que usa para acusarlo. Ahí tenemos esa piedrita en el zapato que nos está diciendo. Otro punto importante es que hablamos verdad. Como usamos la Biblia, por supuesto hablamos verdad. Cuando usted se enfrenta a una persona que le dice, tú eres cristiano evangélico, ¿cómo es eso? Que no hay otro Dios, solo Jesús. Ustedes son unos fanáticos, son unos sectarios, ¿verdad? Se agarran nada más la verdad para ustedes. Ay, sí. No, usted habla verdad porque usted no anda diciendo, no, yo me lo creí o dijo fulanito. No, usted siempre dice, la Biblia dice, usted siempre dice, Mateo dice, el Señor Jesús dice. Usted su cita, usted la saca de la Biblia porque de allí es donde tomamos verdad, es toda fuente, es la inspiración, es la palabra del Señor. En cambio los que te atacan a ti pues dicen, no, que el filósofo, que Platón dijo, no, que el ateo tal dijo, no, que yo escuché que los cristianos y son terribles, son peores, nada más son pura fachada. Entonces hablamos verdad, por eso te llaman anticuado, por eso te dicen fósil, ¿verdad? En el lenguaje de moda de ahorita del feminista te dicen macho patriarcal, porque eres tú eres el de la casa y tienes a tu esposa subyugada. Y un montón de adjetivos, ¿verdad? Y por lo general si uno continúa ahí arguyendo y rascando, entonces ya pasa de la discusión, pasa ahora sí a la ofensa, ¿verdad? Primero viene la ofensa verbal, ya ahí se vuelan las palabras y se exaltan. Y si le sigue rascando un poquito, ya viene la ofensa física, que es lo que está Pablo en este momento experimentando.
Y me acordé de un pensamiento, ¿verdad? De un paisano mío, un prócer de histórico, Simón Bolívar, que dice que la violencia es el arma de los que no tienen razón. Y así lo podemos aplicar. O sea, cuando una persona no tiene argumentos y usted empieza a rascarle, lo más probable es que eso termine en un enfrentamiento, termine en violencia. Pero vámonos al versículo número 2 de Hechos capítulo 23. Dice así, que una vez que Pablo dijo estas palabras, el sumo sacerdote Ananías, ¿sí? Aquí nos da el nombre, ordenó entonces a los que estaban junto a Pablo que le golpeasen en la boca. Al parecer al sumo sacerdote pues se ofendió, le ofendieron las palabras del apóstol. Le dijo, no, esto no puedo con esto. Y le dijo a los que estaban al lado que le metieran una bofetada, pero no fue una bofetadita de esa que vemos en la televisión, no, eso fue un golpe pero preciso, certero. Yo me imagino que él quedó viendo pero estrellas, no sé, porque eran los que estaban al lado, supongo que eran romanos, supongo que era la guardia del templo. Fue un golpe preciso, o sea, porque para ellos Pablo estaba hablando blasfemia. ¿Cómo es eso de que antes sí perseguía a los cristianos y hablaba de buena conciencia y ahora que los persigo también tengo buena conciencia de Dios? No, eso para el sumo sacerdote y las autoridades eso era blasfemia, estabas apostatando, ¿verdad?, de la fe. Y fíjense un dato interesante de la historia, ¿no? Hablando de este sumo sacerdote Ananías, cuyo nombre pues se significaba Jehová ha obrado con gracia, por lo tanto pues no era muy digno de llevar ese nombre. Lo narran como un personaje que tenía un comportamiento criminal. El sumo sacerdote tenía un comportamiento criminal. Josefo, ¿verdad?, el historiador que muchas veces hemos citado en el libro de los Hechos para respaldar las historias paralelas, en su libro Antigüedades Judías describe a Ananías como profano. Era sumo sacerdote, recuerden, notorio por la codicia. Era rico pero era codicioso, era terrible. También dicen de él que era de comportamiento y temperamento colérico, o sea, todo le enfurecía. Y así transaba en contra de los que ya habían sido sacerdotes, sumo sacerdote, era terrible. O sea, que este era un malandrín, sumo sacerdote, pero era un malandrín, no era digno de llevar ese título de sumo sacerdote. Nos narra también Josefo, dice que fue sumo sacerdote entre el 47 y el 58 después de Cristo, ¿sí? Después que Cristo murió, este hombre recibe el puesto, pero como les dije, impuesto a dedo por uno de los Herodes, ¿sí? Herodes Agripa I. La comparecencia, pues cuando Pablo se comparece ante este tribunal, ya habían pasado 23 años desde la muerte del Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando del año 56 después de Cristo, después de la crucifixión del Señor Jesús, un tantito de años, ¿verdad? Y no olviden pues que estamos hablando del sumo sacerdote, son características del sumo sacerdote. ¿Sí? El hombre que hacía el sumo sacerdote pues era el hombre encargado de entrar al lugar santísimo, ¿sí? Llevar ofrendas, ¿sí? Hacer holocausto. De él dependía que el pueblo fuese perdonado o no fuese perdonado. Debía ser de una conducta inmaculada, así como su ropa debía ser inmaculada, también su manera de conducirse. Pero vemos que este sumo sacerdote no lo hacía o evitaba hacerlo, ¿verdad? Recuerden que si el sumo sacerdote entraba a ese lugar, moría, ¿sí? Si no era puro espiritualmente y físicamente puro, moría. Pero este hombre pues no cumplía las características de un sumo sacerdote. Y este Ananías no es el Ananías que vimos de Ananías y Zafira, no es el mismo Ananías, porque eso comparado con este eran bebés de pecho. O sea, lo que hicieron estuvo mal y murieron, pero comparado con este eran unos bebés. Tampoco era el Ananías del capítulo 9, cuando Pablo recibe la vista, así que el Señor le encomienda a Ananías que Pablo va a ir y le devuelve la vista. Tampoco era ese Ananías. Era un nombre común, al parecer era como Carlos, Pedro, Juan, Ananías. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Entonces este arranque de Pablo pues vino como consecuencia de la bofetada, ¿verdad?, que le propinaron certera y del trato ilegal a toda vista. Pablo, conocedor de las leyes judías, no era un neófito, conocía ciencia cierta, en detalle las leyes, sabía que esto no estaba permitido hacer, o sea, no se podía violar la ley judía de esa manera por suponer que alguien era culpable. No, porque me parece que es culpable, golpéenlo, no se podía, no estaba permitido, ni siquiera en el sumo sacerdote, ¿verdad? Si no había un juicio y no había un debido proceso, no se podía hacer de esa manera. Entonces Pablo pues se enoja, haciendo referencia a Deuteronomio 19:15. Ahí nos habla un poco acerca de cómo debió ser el juicio. Pablo no respondió como Cristo, eso sí. Si recuerdan, hay un paralelismo impresionante entre lo que le pasó al Señor Jesús y con respecto a lo que le pasó a Pablo. Hay un paralelismo que casi una copia, calcado, ¿verdad? Pero aquí hay lo que resalta es que Pablo no reaccionó como el Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús en su momento cuando el soldado lo golpeó simplemente dijo, ¿por qué me golpeas? Aquí Pablo pues se exaltó, ¿verdad? El tono de la voz de Pablo, me imagino que le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, algo así, una palabra fuerte le dijo. Conociendo, ¿verdad?, el carácter del apóstol Pablo, que en otras cartas se mostraba, ¿no?, que era de carácter duro. Hasta este punto, pues como le dije, hay un paralelismo impresionante entre lo que le pasó al Señor Jesucristo y lo que le pasó
al apóstol Pablo, ¿verdad? Les quiero leer algunos pasajes, no solamente porque el concilio ya tenía en Jesucristo, en el Señor, cuando fue al concilio ya había una decisión tomada, igualmente aquí no, ya había una decisión para Pablo que era morir. A él eso simplemente era algo protocolar, pues que se hace para que digan que se llevó todo bien, que todo se hizo bien, como debía ser, ¿no? Ya había una decisión, era la muerte. Fíjense en que en el Evangelio de Juan capítulo 18 dice acerca de Jesús, leo del 19 al 23. Luego del arresto de Jesús es llevado Anás, el que fungía como sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. O sea, yo no andaba por allí con agendas ocultas, no andaba hablando, haciendo reuniones secretas. Andaba hablando de frente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, igual, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que he hablado mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Quizá lo dijo en un tono más calmado, pero el apóstol fue un poquito más allá, se exasperó. Dice, nos narra el Evangelio que luego de que Anás tuvo este encuentro con el Señor, se lo manda ya a Caifás, que también fungía de vez en cuando como sumo sacerdote. Y esto lo vamos a ver en Mateo 26. La actuación del sumo sacerdote en ese momento, pues que era Caifás, era el mismo objetivo que tenía Anás: darle muerte al Señor Jesús. No había otro, no importaba juicio. Javier nos estuvo hablando hoy en la mañana en el devocional acerca de el debido proceso que se debe hacer en un juicio, las leyes que se violaron cuando Jesús fue muerto, el proceso legal no estuvo bien. Hubo todo un desorden en cuanto, ¿por qué? Porque el objetivo era matarlo. No importaba violar la ley que violara, si eran días de fiesta, ¿sí? Si no se podía convocar el concilio, no importaba. El objetivo era matarlo, ¿verdad? Dice que el sumo sacerdote le dijo a Jesús: no respondes nada, pero el verso 26 dice así: el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64 del capítulo 26 de Mateo dice: Jesús les contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Entonces fíjense el paralelismo que hay entre lo que le está sucediendo a Pablo con el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces imagínate que estemos nosotros parados pues delante de un juez al que tú le vas a confiar, ¿verdad? Que se supone que el juramento que un juez en lo terrenal en nuestro tiempo hizo fue aplicar la justicia con equidad, ¿verdad? Aplicar la justicia con parcialidad, sin parcializarse de un lado, sin parcializarse del otro lado. Simplemente aplicar la ley. Esa era la función de un juez, y aún en día es la función, ¿verdad? Pero imagínate nosotros parados delante de un juez que ya tiene una decisión al caso al que tú le vayas a presentar. Ya el juez está parcializado, con un no, con una condena. O sea, debe ser difícil, ¿verdad? Que tú sabiendo: oye, me tocó esta persona que ya sé que me va a condenar, ya lo sé. Es decir, ya hay un prejuicio, ya hay un antecedente que el juez tiene contra, qué sé yo, la nacionalidad, el color de piel, el contexto de donde tú vienes, cultural. Ya hay una condena, ¿sí? Es decir, como que cualquiera que tenga ahí, yo que soy morenito, me presenta: todos los morenitos están condenados, así yo tenga las mejores pruebas de que soy inocente, ya estás condenado. Entonces así estaba la situación de Pablo, por todo lo que hemos visto, ya estaba condenado. Pared blanqueada o sepulcro blanqueado también es común, porque fue una metáfora que el Señor usó para referirse a la conducta y a la vida de los fariseos, ¿verdad? Eso quiere decir que una pared blanqueada se ve reluciente por fuera, muy bonita, pero por dentro que es podredumbre, inmundicia, ¿verdad? Corrupción. Y como dato histórico también lo aprendimos en este libro de los Hechos, pues esos sepulcros simplemente los pintaban así de blanco, porque para la época de la fiesta muchos peregrinaban de países, de ciudades, lejos de Jerusalén, ¿verdad? Y venían a Jerusalén por las diferentes fiestas de los judíos. Y ustedes saben que si un judío pues tocaba, los fariseos lo llevaban a un extremo, que si el viento les pegaba, ya eso era otras interpretaciones de ellos, ¿verdad? Pero si ellos tocaban una tumba, pues ritualmente estaban impuros. Entonces pues ellos lo hacían así para que fuera evidente que eso era una tumba, que eso era un lugar donde había muertos, y no, simplemente no tocaran. No vaya a ser que después de viajar tantas millas y llegar al lugar, entonces vas a contaminarte, y ahora tenías que someterte a un rito de purificación que duraba más de lo que duraba la fiesta, y ya se acabó el viaje, ya no sirvió tanto viajar, ¿verdad? Eso está en Números capítulo 19. Luego en el mismo versículo 3, segunda parte, Pablo va a argumentar algo. Dice así, en forma de pregunta: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley
y quebrantando la ley me mandas a golpear. O sea, Pablo sabía, era un experto, ya él sabía que ese proceder no era el indicado, ¿verdad? Esa bofetada no tenía lugar allí. Entonces, para comenzar, al igual que Jesús, pues no estuvo bien eso, no estuvo que el sumo sacerdote lo golpeara. Pero es que este personaje ya vimos que era de carácter colérico, ¿verdad? Le molestó quizá, ciertamente reconoció que el apóstol Pablo había vivido una vida de buena conciencia, eso le enojó porque sabía que él era terrible y lo manda a golpear, ¿verdad? Ahora esto que Pablo dice se le consideraba una injuria, ¿sí? Una falta de respeto, una maldición incluso, lo que él dijo al sumo sacerdote. Así, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Eso era algo grave, no era algo de, ¿cómo se dice?, de no tomar en cuenta. Luego en el verso 4, ¿sí?, dice que los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote, al sumo sacerdote de Dios injurias, tal cual como Jesús, ¿sí recuerdan? Al sumo sacerdote de Dios injurias, es decir, automáticamente saltaron los abogados de Ananías, los escribas, los intérpretes de la ley, y saltaron a defender al sumo sacerdote. Y aquí hay otro principio, ¿verdad?, importantísimo para aplicar para nuestra vida, que, por ejemplo, estos escribas y estos intérpretes, ¿verdad?, conocedores de la ley, porque a eso se dedicaban, de eso era su 24/7, ese era su trabajo, ¿verdad?, interpretar la ley, lo hacían mal desde todo punto de vista, ¿verdad?, porque ponían cargas que ni ellos querían mover con un dedo, pero el pueblo les llegaba, sí les tocaba mover, ¿verdad? ¿Cómo estamos haciendo nosotros, verdad, con este conocimiento, verdad? ¿Cómo estamos nosotros usando el conocimiento bíblico que tenemos y que estamos adquiriendo? ¿Cómo lo estamos usando? Es decir, la palabra de Dios filtra mi caminar, filtra cómo yo me procedo, cómo yo me conduzco, o simplemente lo filtra mi parecer. Ahí estamos viendo que ellos que conocían la ley no saltaron cuando le dieron la bofetada a Pablo, pero sí saltaron cuando Pablo profirió esta falta de respeto contra el juez, ¿verdad? Contra, en este caso, el sumo sacerdote. Y que no sea nosotros, no hagamos nosotros así, o sea, no juzguemos nada más lo que nos conviene con la Biblia. No, bíblicamente estoy en lo correcto, pero aquello no lo puedo juzgar bíblicamente, eso lo voy a juzgar según mi parecer, ¿verdad? O peor aún, vemos al hermano y al hermano, no hombre, no, este hermano para ver, y lo vemos y no, según la Biblia ese hermano anda mal, según la palabra de Dios ese hermano no anda bien, pero nosotros nos juzgamos así, ¿verdad? Porque no, yo creo que no. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que no, nos juzgamos no por la palabra. Entonces aquí hay un principio importante, nosotros debemos filtrar todo nuestro parecer a través de la palabra, ¿sí? El celo ese que usaban esos religiosos en esa época para, no, que la ley, que eran supuestamente celosos, lo debemos utilizar nosotros, pero para juzgarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios entonces me aprueba, volvemos a la pregunta y a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿sí? ¿Aprueba mi comportamiento como cristiano? La palabra del Señor, solamente yo lo sé, ¿verdad? Y Dios, como discípulo, como padre de familia, como trabajador, como ciudadano, ¿verdad?, de un país que debe obedecer las leyes, ¿aprueba la palabra del Señor mi comportamiento? Ahí tenemos una pregunta para reflexionar. Para nosotros los discípulos, pues, no existen estándares de lo normal. ¿Sí? Alguna ocasión un maestro en la escuela me dijo, lo normal no quiere decir que está correctamente bien. O sea, lo normal simplemente es un promedio, es lo normal, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, te pongo este ejemplo, hoy en día la homosexualidad es normal. Sí, es normal ser homosexual, ¿eh? Aquí vemos, caminamos, hay lugares, incluso hay condados que se hacen llamar así, es el condado gay del país, el condado gay de la ciudad, es normal, es algo normal, ¿verdad? El adulterio es algo normal, ya pasó, ya trascendió, ya eso se quitó el tabú y ahora es algo normal, pero eso no lo hace que sea legal ante los ojos de Dios, ¿verdad? Incluso ni siquiera la legalidad que otorga un país a una ley que va en contra de la palabra de Dios es para Dios legal, como por ejemplo, un país puede poner en la constitución de su país que es la ley más alta, ¿verdad? La ley más alta de cada país es la constitución, y de ahí de la constitución para abajo están todas las demás leyes que hayan en esa nación, pero aunque el aborto lo pongan en la constitución y sea un mandato constitucional ante los ojos de Dios, por muy legal que sea que un estado lo promulgue, no está bien pues delante de la palabra porque va en contra de la palabra de Dios. El matrimonio homosexual tampoco, por mucha ley, por mucha constitución, por mucho congreso de un estado, de alguna nación que promulgue una ley, está en contra de la palabra del Señor, por lo tanto para Dios es completamente ilegal. O sea que nosotros no hacemos las cosas porque sean normales o las hacemos porque sean moral o éticamente correctas, las hacemos, vuelvo y repito, porque el Señor las aprueba o no las hacemos porque el Señor las desaprueba. Acompáñame al versículo 5, vamos a seguir leyendo este acontecimiento. Pablo responde, luego de que le dicen al sumo sacerdote de Dios te atreves a injuriar, casi que al todopoderoso, al excelentísimo sumo sacerdote, Pablo responde, no sabía, hermanos, y aquí le bajó, además lo llama hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí estaba haciendo referencia a Éxodo 22, 28, que es donde
Pablo toma esta cita, ¿verdad? Pablo no reconoció a Ananías en ese momento, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote. Quizá porque no era una persona que estaba digna de llevar las vestiduras, ¿verdad?, de un sumo sacerdote. No lo reconoció y por eso profirió esa falta de respeto delante del sumo sacerdote. Tal vez porque como quebrantaba la ley, él dijo, no, yo a este no lo voy a reconocer como sumo sacerdote. Yo supongo que dijo algo así como que no sabía que en tono irónico, ¿verdad? Así como en tono sarcástico, que eran recursos que él usaba en sus cartas, ¿sí? En los Corintios, a los Efesios, más que todos los Corintios, que fue lo que más regañó, siempre utilizaba recursos como la ironía, como el sarcasmo. Lo vamos a ver en la próxima discipulado que vamos a tener, que vamos a estar estudiando hermenéutica, vamos a estar estudiando varios de estos aspectos. Y yo supongo que él sarcástica, irónicamente dijo, no sabía que este pelele, ¿verdad?, era el sumo sacerdote. O no sabía que este mequetrefe era el sumo sacerdote. O no sabía que este monigote era el sumo sacerdote, algo así, ¿verdad? Pero también hay otras interpretaciones. Acuérdense que les dije que habían varias interpretaciones de muchos teólogos, comentaristas. Otros dicen que simplemente Pablo no lo reconoció. Y fíjense que ninguna de estas interpretaciones violenta el texto. O sea, son meramente especulaciones. Ahí no debería estar nuestro enfoque. Otros argumentan, por ejemplo, que como Pablo arrastraba una visión defectuosa desde su encuentro con Jesús, ¿verdad?, camino a Damasco, por el brillo intenso que el Señor vio, entonces quedó lisiado de la vista. Entonces eso lo anduvo arrastrando. ¿Y se basan en qué? Por ejemplo, se basan en Gálatas 6:11, donde dicen allí, mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano, ¿sí? Y que esto pues le dificultó. En ese momento, argumentan estos escritores que le dificultó pues ver quién fue que dio la orden, golpéelo en la boca, no reconoció quién era. Quizá porque llamaron al concilio de manera rápida, violenta, entonces el apóstol, estas personas no tenían la vestidura, la indumentaria, ¿verdad? Como se visten los jueces, como se visten los religiosos, especialmente el sumo sacerdote, que Pablo conocía muy bien. No andaban vestidos bien, no lo reconoció. Quizá andaba malogrado el día anterior, acuérdense que le había dado su calentada y andaba pero aporreado, es decir, lo habían arrastrado, golpeado. Quizá andaba un poquito desconcertado todavía, había pasado apenas unas horas. Aunque yo particularmente me inclinaría por la primera, ¿verdad? Simplemente lo dijo de un tono irónico, así, lo dijo de un tono sarcástico. Como les dije, no daña el tema. Cualquiera que sea la solución que se le busque a ese punto, a esa idea, pues no va más allá que una simple suposición. Siempre van a haber disputa entre las personas que comentan la palabra del Señor, siempre y cuando no sea en un tema trascendental, en un punto trascendental, no va a haber problema. Lo cierto es que Pablo perdió el control. Ahí lo que debemos hacer nosotros y analizarlo desde esta perspectiva es que la Biblia, y en este caso Lucas, nos está mostrando a Pablo como un ser humano, así como usted y como yo, ¿verdad? Propenso a que en algún momento determinado ante la injusticia airarnos, propenso a que cuando vemos una falta, un error, nos exaltemos, ¿verdad? Evidentemente, como les dije, el Señor Jesús fue la excepción, no reaccionó de esa manera. Pablo pues era humano y analicémoslo de esa manera. Como experto en la ley, que era Pablo, inmediatamente pues citó Éxodo capítulo 22, versículo 28, donde nos habla de que no debes injuriar, ¿verdad?, a los gobernantes de Israel. Lo cierto es que las palabras que Pablo expresó pues al sumo sacerdote se convirtieron en una declaración profética. ¿Por qué? Porque más adelante, fíjense lo que dice aquí otra vez Josefo, dice que en el año 59, les dije que Pablo compareció aproximadamente en el 56, en el año 59, unos añitos después, fue destituido, ¿verdad?, de su cargo por el rey Agripa en el año 59, de sumo sacerdote. Ya no era si era del linaje de Aarón, ya no era si era levita, ya no era nada de eso, no valía. Ahí valía era que la autoridad, en este caso el Herodes, que era un títere del Roma, de su misma gente, pues simplemente lo quitó, no le convenía que estuviese ahí. Luego, unos añitos más tarde, en el 66 después de Cristo, dice que Ananías fue asesinado, se presume que por celotes, se presume que por terroristas de otras sectas de judías, de ahí de Jerusalén. Y me voy a leer textualmente algo que conseguí aquí en el libro de Josefo, que se llama Antigüedades Judías, abro comillas, dice así: hacia el comienzo de la sublevación judía en el año 66 al 70 después de Cristo, ciertos elementos de la población judía persiguieron a Ananías debido a su colaboración con las autoridades romanas. Acuérdense que los celotes eran terroristas, estos eran gente que no querían nada y ellos soñaban en que iban a derrocar el imperio romano. Era un grupito, pero soñaban que iban a derrotar a la mayor potencia de esa época del mundo conocido. Y a todo el que era colaborador del imperio romano y era judío, pues era enemigo. Dice que lo persiguieron y aunque este se escondió en un acueducto, lo descubrieron y lo mataron como un perro. Pero recordemos que el resultado, ¿verdad?, de esas revueltas que comenzaron 4 años antes, el resultado estuvo en el año 70, cuando Israel fue barrido, destruido por las fuerzas romanas, ¿verdad? Quemado, fue incendiado, el templo destruido. Otra pregunta que nos trae a nosotros, nos lleva a reflexionar es:
estos representantes del Sanedrín, ¿verdad?, que eran 71 con el sumo sacerdote, eran aquellos dignos de representar la ley de Dios. Ahora apliquémosla a nosotros. Como cristianos, ¿verdad?, se nos ha pedido que representemos a Cristo donde estemos, en el trabajo, en la casa, como padre, ¿verdad? Me imagino que cuando estamos en el trabajo y nos dicen, oye, ¿a poco tú eres cristiano? Entonces, ya algo anda mal ahí. Oye, si tú eres cristiano. Ah, pero si siempre andas hablando, ¿cómo se dice?, tonterías y media. Oh, tú eres cristiano. Ya algo anda mal, ya de plano algo anda mal. Cuando no nos identifican como cristianos, no porque tengamos el pececito en el carro, no porque hablemos con el léxico evangélico, sí, gloria a Dios, aleluya, no por eso, sino por el ejemplo, ¿verdad?, que damos. A veces el ejemplo habla más que incluso que las palabras. Antes de andar atacando, a veces el ejemplo es el que llama, te trae a las personas, oye, ¿por qué tú eres diferente?, ¿verdad? Y ese es como el gancho para uno predicarles el evangelio. No el pececito, pues no la camisa, nada de eso. No somos simples seguidores de Cristo, sino que somos embajadores del reino de los cielos, ¿verdad?, aquí en la tierra, y por consiguiente del evangelio en el trabajo. Entonces nuestro ejemplo y nuestra manera de vivir la vamos a conocer por los frutos, ¿sí? Los frutos son los que dan, y ese ejemplo es lo que muestra qué tanto hay de Dios en nosotros. Verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra era de fariseos, aquí hacemos un comentario. Ya sabemos que Pablo pues conocía toda la información del concilio, ¿verdad? Él sabía todo lo que había allí, cómo estaba constituido, sabía que eran personajes los que estaban allí, eran unas joyitas, ¿verdad? Y Pablo pues consciente de esto, Dios va a hacer que él use una estrategia, ¿verdad? La sagacidad que Dios nos mandó en el versículo que les leí al inicio, Pablo va a hacer uso de esto. Con referencia a los dos grupitos que estaban allí, que eran grupos terribles, ¿verdad? Dios los utilizó, lo hemos aprendido los viernes en la serie que hemos estado viendo del Sermón del Monte. Hemos visto que Dios los utilizó como un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Dios utilizó a los fariseos de esa manera. Ustedes cuando oren no hagan como los fariseos, ¿verdad?, que hablan de más con palabras rebuscadas. No, ustedes hagan así. Y siempre los usaba. Cuando ustedes ayunen, no hagan como los fariseos, que andan todos con su cara demacrada para que les pregunten, ¿estás ayunando? No, ustedes no hagan así. Y así, cuando den limosna, no lo publiquen en Facebook. Cuando ayuden al necesitado, no lo pongan en Instagram. Sino que ustedes, lo que haga su mano, lo que haga una mano no la sepa la otra. ¿Por qué? Porque pues estos acostumbraban a tocar con trompeta, ¿verdad? No, ya ayude, casi que sacaban el dinero así a la hora para que lo vieran y les tomaran la foto, ¿verdad? Entonces el Señor los usó como esto, como un ejemplo de no a seguir. Pero vamos a mencionar rápidamente algunas características de estos personajes. Fíjese que por un lado los fariseos, que eran una secta religiosa de esa época, les dije al principio que había surgido 200 años antes de Cristo aproximadamente, es la fecha que los datan. Quiere decir separados, ellos se consideraban separados para Dios, se consideraban así. La historia universal, y Josefo dice que estos judíos tenían ciertas creencias, ¿verdad? Y leo textualmente, gozan de tanta autoridad en el pueblo que si afirman incluso contra el rey o contra un pontífice, en este caso el sumo sacerdote, eran creídos, porque tenían una cierta influencia política en este caso. Josefo también proporciona detalles, dice que creen en el alma, creen que hay un poder inmortal que resucita a las personas, creen que hay un castigo, creen que hay premio, se parecen un poco al cristianismo y difieren también de los saduceos. Piensan que el alma es inmortal, ayudan 2 veces a la semana, etc. También tenemos otro grupo, ¿verdad? Eran lisonjeros. En la mañana mencionaba, en el devocional, mencionaban que les gustaban los puestos de prominencia, ¿verdad? Les gustaba estar primero allí y hacían énfasis en eso. Les gustaba que les lisonjearan. Oh, maestro, oh, señor, oh, qué grande es usted. Por otro lado, los saduceos, ahora me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Ahora los saduceos eran otro grupo religioso de la época, ¿verdad? Entre ambos conformaban pues el Sanedrín. Los saduceos venían, como les dije, de la jerarquía, eran personas de la aristocracia, eran por decir, los Kennedy, eran los Clinton, eran las familias pues de gran trascendencia política, así estaban ellos ahí conformados. Y remontan pues el origen de ellos a un sacerdote llamado Sadoc, ¿sí?, que reinó por allá en la época de David, en 2 de Samuel 8:17, de ahí viene su nombre, de esa persona llamada Sadoc. Estos no creían en la resurrección, lo vamos a ver en el versículo que viene, y eran menos legalistas que los fariseos, no eran como los fariseos que eran terribles porque todo lo aumentaban. Estos eran un poquito más liberales, son como los teólogos liberales de hoy en día que conocemos, ¿verdad? Escritos de teólogos liberales. Ellos no creían que existiera el destino y que el hombre elegía si podía hacer el bien y podía hacer el mal. Dicen que la prosperidad era el resultado de las acciones del hombre, y dicen que eran toscos, que a pesar de que no tenían muchos seguidores como los fariseos tenían simpatizaban entre el pueblo, la gente los seguía, la gente, el populacho, ¿verdad? El vulgo lo seguía. A estos no, estos tenían poca gente porque solamente los ricos, ¿verdad?, de esa época eran los que les gustaban las enseñanzas de los saduceos. Por lo general,
No todos los sumos sacerdotes eran saduceos, no todos, pero eso sí, todos los que habían sido sumos sacerdotes sí eran saduceos, o sea, estaba el sacerdocio estaba allí nada más entre ellos, ¿sí? En esa cúpula, no podían acceder nadie más. Continúa la segunda parte de ese verso, ¿verdad? Dice, alzó la voz en el concilio, este es Pablo, y dijo, varones hermanos, aquí otra vez los está tratando con respeto, yo soy fariseo de fariseos. No vamos a detenernos porque ya sabemos que Pablo pues era un fariseo de hueso colorado, discipulado por Gamaliel, hijo de fariseo, madre farisea. Como que dijéramos, yo soy, qué sé yo, mexicano de padres mexicanos, soy de pura cepa, ¿verdad? Entonces Pablo usa en este caso su cultura, ¿verdad?, para identificarse con un bando de los que conformaba el concilio. Sí, doctrinalmente los fariseos estaban un poquito más cerca del cristianismo que los saduceos, que estaban a años luz, completamente. Era una secta, incluso entre ellos no había nada. Pero fíjate algo, las diferencias que puede haber entre los malos, o sea, las personas que andan atacando las verdades de Cristo, a pesar de que hay una diferencia que los separa abismal, son capaces hasta incluso de hacer alianzas, ¿verdad? Si el objetivo es atentar, ¿verdad?, contra y desacreditar la palabra de Dios. Ellos pueden, así se odien, hacen una alianza y aplican el refrán popular que dice, si el enemigo de mi enemigo, ¿cómo dice? Si el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo así. Si él es enemigo de mi enemigo, entonces es mi amigo, entonces es mi compa. Así aplicaban ellos ese refrán. Es decir, podemos tener, por ejemplo, un comunista, ¿verdad?, ateo, y por aquí podemos tener, qué sé yo, una persona que es católica, no es atea, ¿verdad?, pero de pronto es capitalista, ¿verdad? Son como agua y sal, como agua y vinagre, aceite y vinagre, no se mezclan, son completamente diferentes. Pero nada más, si el objetivo es desacreditarte a ti que eres cristiano y tú estás en tu trabajo y estás predicándoles, pues ellos se van a confabular y se van a poner de acuerdo para atacarte y para desacreditarte. Pablo continúa diciendo en ese mismo verso, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo ya sabía que ese juicio ya iba por mal camino, ya había iniciado mal, ese golpe marcó, cuando él simplemente lo que estaba era dando su testimonio, marcó lo que él dice, un juicio injusto, es decir, ya lo sabía. Cuando menciona la palabra resurrección, pues el concilio sabemos que estaba conformado por saduceos y fariseos, y este tema que los fariseos sí creían era innegociable, era una verdad innegociable, los saduceos no lo creían, y ya vimos que el conflicto entre ambos bandos era tan fuerte, pero que nada más en la mención, así como en el capítulos anteriores mencionó gentil y se provocó una revuelta, en este caso mencionó que se le estaba juzgando por la resurrección de los muertos, se causó otra revuelta, o sea, fue un detonante, ¿verdad? Entonces me imagino que Pablo, cuando mencionó eso, en el bullicio que había allí, todos se quedaron viendo, todas las autoridades se quedaron viendo en silencio la cara, casi que pasaba una rueda de esas de ramas que pasan en las películas del viejo oeste, y después al rato estalló, ahora sí, un desastre igual como el que ocurrió cuando mencionó la palabra gentiles, pero esta vez entre las autoridades judías, un caos total. Y fíjense algo, la sorpresiva perspicacia que Pablo usó aquí para defenderse, ¿verdad? Muchos dicen, no debió haber actuado de esa manera, etcétera. Pero Jesús lo prometió a sus discípulos, nos prometió a nosotros. En Marcos 13:9 al 11, se los voy a leer rápidamente. Dice así, palabras del Señor Jesús. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para juzgaros, no os preocupéis por las palabras no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos va a ayudar cuando estemos bajo fuego, bajo ataque, ¿verdad? De esa manera. ¿Cómo nos ayuda? Pues el Espíritu Santo va a sacar de lo que hay en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a sacar de lo que tenemos en nuestro interior, ¿verdad? La palabra que he consumido, las oraciones, mis tiempos de devocional, de ahí el Espíritu va a sacar para defendernos. Paso al versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Ya dejó de haber unidad entre ellos. Fíjense con qué facilidad, ¿verdad? Esa alianza que supuestamente se mostraba irrompible, ya se desunió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ya lo vimos. Ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces esta alianza se disolvió y por lo tanto ya no se juzgó más a Pablo. Versículo 9. Hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos
contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Ahora sí, cambió, ¿verdad? Se pusieron después de la bofetada, ahora un grupo apoya al apóstol Pablo porque era una verdad innegociable la que ellos tenían ahí. Dicen estas personas, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande controversia y disensión, esto es una revuelta, una contienda, ¿verdad? El tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, porque les dije al inicio que la seguridad de Pablo dependía del tribuno. En palabras, si entendemos, ¿verdad? Dios no lo iba a permitir, pero ante la ley la responsabilidad recaía sobre la autoridad romana inmediata, que era este tribuno. Y así que le podía costar caro tanto a él como a los soldados que Pablo hubiese sido asesinado. Dice que mandó que bajasen los soldados y le arrestasen en medio de ellos y le llevasen nuevamente a la fortaleza Antonia. Es decir, los fariseos, allá para finalizar, los fariseos no negociaron su verdad fundamental, ¿verdad? Que era la resurrección de los muertos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Así como tenemos 52 semanas estudiando el libro de los Hechos, tenemos un discipulado que tiene más de 50 semanas donde estamos abarcando nuestras verdades y nuestra declaración de fe. Allí estamos hablando todo lo que como casa de oración creemos, no son exclusivas de casa de oración, son exclusivas de la palabra del Señor, que como cristianos creemos en la resurrección de los muertos, en la imposición de mano, en el bautismo. A eso se le dedicó 50 y tantas enseñanzas para que podamos indagar. También ahorita, mejor dicho, hoy culminó un resumen de lo anterior, ¿verdad? Que era un discipulado, resumen de esas 50 y tantas enseñanzas, donde pues ahí podemos acudir a SoundCloud, a Facebook y aprender acerca de qué cree Casa de Oración y qué es lo mismo que, como decir, qué es lo que debería creer un cristiano. Así estos discípulos fariseos no vendieron su doctrina fundamental, no dijeron, no, vamos a hacer de la vista gorda y congraciémonos unos con otros. Para ir finalizando, el Sanedrín ya no jugó a Pablo. Ya el Sanedrín, pues ya eso, los soldados bajaron, rescatan a Pablo y se lo llevaron. Es decir, el tema principal por el cual Pablo estaba ahí, no sé si recuerdan cuál era que había metido a un gentil en el templo, ¿verdad? Que era un apóstata, que había profanado el templo. Eso ni siquiera se tocó, o sea, no hubo mención en nada. ¿Por qué? Porque pues la astucia de Pablo, en este caso la sagacidad al mencionar este tema, provocó ese desorden que llevó a que simplemente se cumpliera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la que se debía prevalecer, no la de los judíos, no la de los romanos, ¿verdad? Y para ir finalizando, voy a leer el versículo 11. Dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora Pablo, imaginémoslo, ¿verdad? En la profundidad de una celda, escondido por allá, quizá meditando, quizá un poquito desanimado, diciendo así, quizá dijo, chin, si no hubiese mencionado gentil, ya hubiese terminado mi discurso, ¿verdad? O si no hubiese mencionado aquí, qué sé yo, la palabra resurrección, a lo mejor me hubiesen dado chance de terminar el discurso y yo poder cumplir ese sueño que tenía de que mis hermanos judíos llegaran y reconocieran, ¿verdad? Llegaran al arrepentimiento. O quizás si no hubiese ofendido a ese pelele de Ananías. Yo estoy especulando aquí, ¿no? Son cosas que me vinieron a la mente, quizás con un ánimo tan bueno, pero fíjense que ¿quién más quería que se les predicara el evangelio a su raza, a los judíos, que el apóstol Pablo, quien en muchas ocasiones pues así lo declaraba, ¿verdad? Él quería que sus hermanos llegaran y esas dos oportunidades que hubo allí no tuvieron un buen resultado, no se desaprovecharon, porque la voluntad del Señor era que Pablo no fuese muerto ni fuese juzgado por ello. Pero el Señor no se le aparece tampoco para reprocharle, ¿verdad? No le reprochó, no lo reprendió, así como reprochó a David cuando pecó. Un profeta llegó y lo reprochó, o al mismo rey Saúl lo reprochó. No, aquí el Señor no se le apareció para decirle, ¿por qué llamaste pelele? ¿Por qué llamaste a Ananías el sumo? No vino con reproche, simplemente le vino a dar ánimo, ¿verdad? Le dijo, ten ánimo. Entonces Cristo llega para animarle, para decirle, tu trabajo en Jerusalén, ya, lo que tú tenías que hacer en Jerusalén, la voluntad de Dios era eso, lo que sucedió, no hay más. Eso lo vemos, también podemos verlo en Hechos 19:21. En otra palabra, el Señor le dijo, aquí no vas a morir, aquí no va a ser, el fin de Pablo no es aquí, el fin de Pablo es Roma, ¿verdad? Y vaya que estas palabras vienen a ser un aliciente y una fuerza para el apóstol Pablo, porque ahora de aquí en adelante vamos a ver las penurias, aquí apenas está comenzando, aquí en adelante, desde este concilio hasta Roma, Pablo va a vivir penurias, va a vivir dificultades terribles, y estas palabras del Señor vienen a ser como ese alimento, ese refresco que trajo a su espíritu las ganas de seguir. Hasta este punto, pues ya Pablo podríamos decir que posee las marcas de Cristo, ¿verdad? Del apóstol. Ya ha sido apedreado, ya ha sido juzgado, ha sufrido intentos de asesinato,
ha sufrido persecución, ¿ve? Acusaciones, calumnias. Hasta este momento pues le faltan los naufragios que vienen. Hasta este momento Pablo, como un verdadero apóstol, pues tiene en su cuerpo las marcas de Cristo, ¿verdad? No como ahora los apóstoles de ahora que no tienen ninguna marca del Señor, no conocen esas marcas. Podemos nosotros pensar que el Evangelio ofrece un camino de